Saludos cordiales, soy Jairo Grael. Mira, quiero aprovechar la oportunidad para presentarte el siguiente video. Lo que vas a mirar hoy es un conversatorio acerca de la importancia de los vínculos emocionales en la vida de cada uno de nosotros cuando nos encontramos en crisis. Así que, por favor, aprovecha esta oportunidad de mirar diferentes puntos de vista y luego de ello puedes reflexionar en qué estás haciendo bien. Síguelo haciendo, qué puedes mejorar. Es momento para mejorar. Así que acompáñame durante los siguientes minutos. También quiero pedir disculpas porque sé que muchos de ustedes se conectaron en el en vivo ese día y por asuntos técnicos casi caemos en crisis nosotros. Pero gracias a los apoyos y los vínculos emocionales que nos permitieron animarnos, luego permitieron solucionar los problemas técnicos de internet y pudimos hacer el en vivo. Claro, comenzamos algo tarde, pero aún así pudimos compartir toda la información que queríamos compartir. Nos comprometemos a que el próximo en vivo pueda comenzar a la hora anunciada y usted pueda disfrutarlo al máximo. Ya sabes, en el mes de febrero nos vemos en nuestro segundo en vivo. Por favor, está pendiente a nuestras redes sociales y ahí recibirás toda la información de nuestro segundo aporte del proyecto de bienestar emocional. Gracias. Es un conversatorio acerca de la importancia de fortalecer, vamos a decirlo así, de fortalecer, de crear, de restaurar o de levantar vínculos emocionales que nos funcionen como apoyo en medio de las crisis. Y esto de vínculo me hace referencia a lo siguiente, y voy a compartir mi pantalla un poquito para que tenga usted una idea de qué quiero que usted pueda mirar allí. Y de allí parte esta palabra muy importante. Vínculo, hacemos referencia a relación. Y eso es lo que yo quiero dejar bien claro en esta noche, porque es tan importante. Más que apegos, más importante todavía es crear relaciones que después de tener relación con personas, familia, con pareja, hijos, estas relaciones entonces nos van a crear esos vínculos que decimos. Y cuando hablamos de vínculos de apoyo emocional, entonces se hace referencia a las relaciones que podemos crear. Pero hay tres grandes verdades que usted y yo debemos conocer. Primera gran verdad es que las crisis van a estar siempre, llámese de cualquier tipo. Pero el problema es que el concepto de crisis para nosotros es como un concepto negativo. Casi que la crisis es un concepto terrorífico, de terror. Y no necesariamente las crisis deben ser un contra otro, o en cambio, las crisis se pueden convertir en oportunidades. Muchos me dicen, pero Jairo, ¿qué oportunidad hay en esta crisis que estamos viviendo? Pareciera ser que las oportunidades se van limitando al máximo, pareciera ser que las situaciones se ponen complejas, pero cierto también es que aún en medio de todo esto, déjeme aceptar a alguien acá, aún en medio de todo esto podemos encontrar oportunidades dentro de estos retos que tenemos. Entonces, por eso decía, las crisis siempre van a haber. Pero lo que nos toca hacer es hacer un esfuerzo por tener un concepto o un panorama no siempre negativo, sino también intentar encontrar un enfoque positivo de las crisis. Esa es la primera verdad que debemos tener. Crisis hay, siempre van a haber en todos los sentidos. Nacemos, ya tenemos la primera crisis. Estábamos tan cómodos y tan tranquilos en el vientre de nuestra madre por 10 meses y nos expulsan a la fuerza a aguantar frío. Todavía la gente quiere que lloremos para ver si estamos bien. Todavía la gente entonces nos obliga a comer cuando antes todo era sencillo. Ya, salir es una crisis. Llegamos a la edad de los 2 años y ya nos quieren implantar sistemas de disciplina, donde sí podemos, donde no podemos. Llegamos a la edad de 5 años y nos meten en otro sistema de disciplina porque nos quieren mandar a la escuela. ¿Ve? Y así vamos sucesivamente, año tras año, enfrentando crisis. Repito, enfoque positivo, cambios. Segunda gran verdad es que existen otras personas también a nuestro alrededor que también tienen crisis igual, digo yo, o también inclusive peor que la de nosotros. Y la tercera gran verdad, que la cual quiero hacer énfasis, es que tú y yo fuimos creados con la capacidad de adaptación. Y aquí voy a hacer una pausa y voy a dejar de compartir mi pantalla. Aquí voy a hacer una pausa, ¿saben por qué? Porque para el ser humano ha sido mucho más fácil olvidarse de nuestra capacidad de adaptación y quedarnos con una capacidad que se nos ha implantado en nuestra forma de pensar. Y es la capacidad, en lugar de adaptación, repito,
sería la de estabilidad. Hemos creído y hemos esperado vivir siempre de manera estable. Lo que sucede con la nueva realidad es que ha transformado todo lo que conocíamos como estable, conceptos que siempre decíamos, es que siempre se ha hecho así, siempre va a funcionar así, esto no va a cambiar. Bueno, todos esos conceptos en este momento caemos en crisis. ¿Por qué? Porque se ha tocado esa estabilidad que teníamos y nos ha obligado a buscar en la conformación biológica que tenemos el concepto que realmente forma parte de nuestra competencia, y es la adaptación. Históricamente, si quiere decirlo así, biológicamente, si quiere decirlo también de esta forma, el concepto de adaptación es algo que tenemos en nuestra raíz, algo que tenemos en nuestro ADN. Lo que sucede es que con las diferentes crisis de la vida, llámese la crisis que tenga, con las diferentes crisis de la vida, a usted y a mí nos toca buscar muy dentro de nosotros mismos, buscar cómo lo hemos hecho anteriormente, buscar qué necesidades o qué competencias tenemos para adaptarnos, preguntarle a otros cómo lo has hecho, preguntar a otros de su experiencia y luego unir toda esa información y comenzar entonces a crear ese equilibrio nuevamente en nosotros para irnos adaptando poco a poco a los retos que tenemos. Usted dirá, Jairo, por eso es difícil. Claro, ¿quién nos ha dicho a nosotros que las crisis son bonitas, son fáciles? No, para nada. Por eso son crisis, pero se convierten en las oportunidades de que usted y yo generemos nuevamente esa capacidad de adaptación que tenemos y podamos nuevamente, con el tiempo, con el esfuerzo y con el sacrificio, poder alcanzar ese estado de equilibrio que trae tranquilidad a nuestra emoción, tranquilidad a nuestros pensamientos y genera entonces en nosotros conductas para seguir adelante. Por eso son tres grandes verdades. Voy a compartir nuevamente mi pantalla para que veamos un segundo concepto de esto que estoy hablando. En este segundo concepto, generalmente la vida nos la vivimos de esta forma, intentando generar un equilibrio, porque así es la vida. Quien diga que todo está perfecto, que todo le va bien, que todo ha sido... No, vivimos en un constante equilibrio. Cuando tenemos alguna situación familiar, nos volteamos un poquito hacia esa balanza para prestarle atención a esa situación familiar. Cuando la situación o crisis se genera en la parte laboral, uno inconscientemente lo que hace ahora es prestarle mayor atención a esa parte laboral para nuevamente entrar en ese equilibrio. Pero por supuesto, llega un momento que puede pasar algo como esto, que nos estremece, crisis, nos estremece, se escucha ese ruido fuerte, perdona que se escuche muy fuerte, y se resquebraja todo a nuestro alrededor. Así como lo ven en la pantalla, se resquebraja todo a nuestro alrededor y todo lo que parecía bonito y de colores, llega un momento que se pone solamente de colores tenues o grises, o colores oscuros. Y peor aún, porque la vida es tan compleja muchas veces que cuando pensamos que aunque esté color oscuro o colores grises, aún así mantenemos el equilibrio cuando menos pensamos, siguen ocurriendo cantidades de crisis a nuestro alrededor que nos desestabilizan, nos prueban una y otra vez. Así como lo ven en la pantalla. Nos desestabilizan, nos prueban una y otra vez, pero lo que sí es cierto es que llega un momento que somos probados por esa crisis, llámese fuego, llámese estremecimiento, llámese golpe, y podemos nuevamente comenzar a darle color. Podemos nuevamente comenzar a darle color a lo que somos, poder darle color y a construir lo que queramos construir. Y ese es el funcionamiento normal. Ahora,
Un concepto biológico que yo quiero que usted se lleve. Y voy a usar la metáfora de un recién nacido, luego de un niño de 2 años, luego de un niño de 10 años, hasta la vida adulta. Escuchen esta metáfora, porque si usted no ha sido padre o madre, posiblemente, todos fuimos hijos, pero posiblemente tenga un sobrino, tenga un nieto y se va a identificar con esto. Los niños sufren crisis a la edad que tengan, sufren crisis. Pero mire la característica que tienen los niños cuando están en crisis. Una de ellas es que sufren porque no pueden expresar con palabras lo que sienten y piensan. Eso lo causa la crisis en un niño. Número 2, cuando los niños sufren crisis, también les sucede lo siguiente. Además de no poder expresar con palabras lo que están sintiendo o lo que están pensando, adicional a esto también se ponen como que comienzan a demandar mayor atención de las personas que les rodean. Eso también ocurre con los niños cuando están en crisis. Pero adicional a eso, un niño en crisis está inquieto, es decir, está incómodo. Y esa incomodidad genera en ese niño ansiedad, y no solamente en el niño, sino que esta inquietud o esta ansiedad también impacta a las personas que están a su alrededor. Esto sucede con el niño. Ahora, se los pongo en la siguiente etapa de la vida. Póngase con un niño de 5 años en crisis. Generalmente también le sucede algo parecido. Generan ansiedad, están inquietos, están incómodos. Esa incomodidad no solamente los impacta a ellos, sino que también impacta a sus cuidadores. Muchas veces no pueden expresar con palabras lo que sienten y piensan y simplemente lo reflejan con su angustia, con su incomodidad. Niño de 5 años. Un chico de 15 años en crisis, generalmente, ¿qué le pasa? No pueden expresar con palabras claras lo que están sintiendo o lo que están pensando, pero adicional a esto, ¿qué les sucede? Están inquietos, no pueden percibir o se perciben como demandantes, los hábitos de alimentación y sueño se afectan y tienen necesidad de estar acompañados. Chico de 15 años. Ahora usted y yo, que tenemos 20 años, ¿sí? Que tenemos 25 años, que tenemos un poquito más, tal vez sí, tal vez no, otros que tengan mucho más. Dígame, ¿qué nos pasa a nosotros cuando estamos en crisis? Pues déjeme decirle que nos pasa exactamente igual a ese recién nacido, que el chico de 15, que el chico de 5, 15, el de 20. No sabemos expresar con palabras lo que estamos viviendo. Nos mostramos ansiosos. Esa ansiedad nos afecta a nosotros, afecta a la gente que está a nuestro alrededor. Nos perciben como más demandantes. Necesitamos estar acompañados. Sucede exactamente el mismo proceso que le sucede a un recién nacido. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando la gente vive en crisis, las respuestas psicológicas, emocionales, de pensamiento, de ansiedad o conductas son muy idénticas. Lo triste, ¿sabe qué es? Que parece ser que en ninguna de las etapas logramos desarrollar esas competencias para hacerle frente a las crisis. Pero lo que sí es cierto es que cuando usted es consciente de ello, usted se atreverá a cumplir con algunos patrones que son muy importantes dentro de las crisis. Y esos patrones hablan de que primero usted debe, escuche esto, aceptar la emoción, porque hay gente que te dice, pero no estés triste. Un momento, estar triste es una emoción natural y yo tengo todo el derecho a sentir esa emoción, a vivirla y a disfrutarme esa emoción de estar triste. ¿Cómo así disfrutarme esa emoción? Una persona me dijo en una atención psicológica, ¿sabes qué, Jairo? Me acabo de separarme de mi pareja, estoy triste, pero dice, me voy a disfrutar esta tristeza. ¿Cómo? Leyendo, durmiendo, tranquila en casa, sin ruido. Dice, me la voy a disfrutar toda porque estoy triste. Y me pareció interesante cómo lo expresó, pero es súper correcto porque la emoción de la tristeza es normal. Usted tiene todo el derecho de sentirse triste si usted está en crisis en algún momento. También tiene todo el derecho de sentirse enojado. El enojo es una emoción natural. El problema es que le hemos puesto que existen emociones negativas y emociones positivas. O sea, alegre es una emoción positiva. No. Son emociones y como tal
Tú tienes el derecho de tener la emoción que tengas en el momento. Yo tengo el derecho también. Damas y caballeros, aquí la diferencia, ¿dónde está? Es en qué tú hagas con esa emoción que tienes. Esa es la gran diferencia, porque muchos desde la emoción atentan contra su propia vida. Y usted dirá, Jairo, quitarme la vida, yo jamás. No, escuche esto. Atentar contra nuestra vida y contra nuestra salud, ¿sabe qué es? Dejan de comer porque están tristes. Están atentando contra su vida, ¿sí? Dejan de dormir porque están tristes o porque están enojados. Están atentando contra su vida. Adicional a eso, dejan de socializar, dejan de comunicarse con sus familiares. Están atentando contra su vida. Entonces, esa es la diferencia. Número uno, repito, la emoción que tenga surge de la crisis, acéptela, vívala, porque es su derecho, es su emoción. La diferencia está en qué va a hacer con esa emoción. Número dos, antes de presentar a una invitada que ya me acompaña acá. Número dos, mire, no sea tan, de alguna forma, no sea tan severo con usted mismo. La palabra es, sea generoso con usted. Porque ¿sabe qué pasa en las crisis? La gente y nosotros mismos comenzamos a compararnos. ¿Cómo así? Mira, que fulano de tal perdió un familiar y él en 3 meses ya estaba trabajando, ya estaba contento, ya estaba luchando. Aguanta, un momento. Ese es fulano de tal. Él vivió su crisis de esa forma. Entonces, cuando somos muy duros con nosotros mismos, comenzamos a querer exigirnos. Pero tú también puedes, Jairo. Mira, si otro luchó y otro avanzó y salió de eso, ¿cómo que tú no vas a poder? Peor aún, la gente que son nuestros vínculos de apoyo también comienzan a ser severos con nosotros. ¿Sabe por qué? Y me remonto a otro paciente que tuvo un momento. Perdió a una hija, 35 años tenía su hija. ¿Sabe qué quería hacer ella? Dice, Jairo, yo quiero poner en una pared de mi casa, poner todas las fotos de mi hija, esos momentos bonitos que tenía con mi hija. Ya llevaba un mes de haber perdido a su hija, pero ella estaba en su proceso de duelo normal para ella, porque no hay un tiempo específico para esto. Y ella quería poner, pero ¿sabe qué pasa? Sus otros hijos comenzaban a decirle, mamá, pero que ya no está, déjala que se vaya, mamá, estamos nosotros, mira, piensa en nosotros, mamá, no te... Aguanta. Ella tenía derecho a ser generosa con ella misma y a aceptar su proceso de duelo según el tiempo que a ella le llevara. Los otros estaban siendo egoístas porque querían que ella terminara su duelo rápidamente para que entonces prestara supuestamente atención a él. Entonces, no sea con usted mismo así tan excesiva en pedirse a usted mismo que supere rápido algo. Hay momentos en que hay que llevar paso a paso en el tiempo sus procesos para salir de crisis. Y por último, en esta primera etapa de este conversatorio, porque es un conversatorio, algo importante acá es, si requieres buscar apoyo, busca apoyo. Sí, hay personas que están prestas para esto y son especialistas. Busque apoyo si lo requiere. Escuche esto, buscar apoyo no significa que usted está mal o que está bien. No, usted está buscando un apoyo, una ayuda, una guía. Así que no, ni siquiera se deje de decir, oye, pero tienes que ser fuerte, ¿cómo tú vas a...? No, aguanta. Esta es mi crisis, tengo derecho a vivirla, genera emociones, estoy intentando ser generoso conmigo mismo y si requiero apoyo, tengo el derecho a encontrar apoyo. Ahora, eso es para que usted mismo, ¿cómo lo hace la gente? Y es allí donde queremos conversar. Porque muchos de nosotros, repito, en medio de la crisis, no sabemos con palabras ni siquiera cómo expresar cómo me siento o expresar con palabras qué estoy pensando. Y si no sé, o sea, si Jairo no puede y no sabe expresar con palabras qué está sintiendo y qué está pensando, escuche esto, es más complicado todavía que Jairo exprese con palabras qué requiere de los vínculos emocionales que le rodean, qué requiere de ellos. Porque la gente, como no sabe qué hacer en una crisis con Jairo, le dicen, Jairo, no llores, tranquilo, sé fuerte. Espérate, yo necesito llorar, yo tengo que llorar. Claro, pero entonces es allí donde Jairo, ojalá pudiera decirle, ¿sabes qué? Fulano, ¿sabes qué? Tal, mi apoyo o la persona que esté conmigo, acompáñame a llorar. Sí, siéntate allí y mírame llorar, que hagas eso suficiente. Entonces, si no sé decir con palabras qué siento y qué pienso, se me hace más difícil poder expresarme
a la gente que me rodea, que son mis vínculos emocionales, que requieren. Nosotros en este momento queremos también dejar un punto muy claro, primero para usted. Este punto claro es que los vínculos de apoyo emocional no se pueden exigir, se tienen que construir y parten de una relación que usted construye ahora que no está en crisis. Para que cuando estemos en crisis, porque vamos a tener crisis, para cuando estemos en crisis, esas relaciones que tú has construido, esas relaciones que tú has conservado, esas relaciones donde tú has sembrado, que son tus vínculos emocionales en tiempo de crisis, cuando te toca a ti estar en esa crisis, esos vínculos comiencen a florecer y comiencen entonces a generar fruto. Uno, los vínculos no se exigen, los vínculos se construyen. Pero adicional a esto, algo que quiero que te lleves, porque te estoy diciendo como que se dice la verdad sobre los vínculos. Adicional a esto, tú y yo tenemos que generar vínculos de manera intencional. Explícame eso, Jaime. Te lo explico así. Para yo generar un vínculo de manera intencional, yo tengo que sembrar hoy ese vínculo de apoyo emocional a quien así lo esté necesitando. Porque solamente así, sembrando, tendré yo cierta posibilidad de cosecharlos en algún momento. Si lo siembro hoy adecuadamente. Porque no debo exigirlo. Ni siquiera es que lo merezca o no, sino que uno tiene que crear esa relación. Esa es una verdad que quiero que se lleve. Ahora, en mi conversatorio me acompaña una compañera de trabajo, la licenciada Tatiana Gutiérrez. Ella es una compañera psicóloga. Ella es una compañera que a través de su vida, a través de su historia, ella ha luchado con uno y muchos retos, ha superado, ha lidiado con ellos de muchas formas y seguiremos igual que todos teniendo grandes retos en nuestra vida. Pero yo le pedí, yo digo, Tatiana, se llama ella, acompáñame. Y se los pedí nuevamente, digo, Tatiana, acompáñame, porque sé que ella ha mirado a gente lidiar con retos. Y en este tiempo de pandemia, en su lugar de trabajo, ha mirado mucha gente con crisis emocionales y es allí donde ha visto modelos de cómo la familia los apoyan a ellos en esa crisis, como también modelos de cómo la familia abandonan a la gente en medio de la crisis. Tatiana, buenas noches. Gracias por acompañarme en esta hora y primero quiero que te presentes para que los compañeros te puedan conocer. Adelante, Tatiana. Todavía, ahora sí. Buenas noches, Jairo. Hola, gracias por la invitación. Buenas noches al público presente. Pues sí, mi nombre es Tatiana Gutiérrez y laboro en el Hospital Rafael Hernández de David, psicóloga. Pues sí, como dice Jairo, nosotros también trabajamos con la familia. Hacemos intervención, los psicólogos en el Hospital Rafael Hernández de la Caja de Seguro Social hacemos intervención con la familia, porque es muy importante como red de apoyo ante los diferentes diagnósticos que se ven en el hospital. En este momento de crisis, pues sí, tratamos de llevar mucho a la familia que están con los pacientes con COVID. También hacemos esa intervención, hacemos un seguimiento con la familia, porque como dices, muchas veces no sabemos expresar, ¿verdad? Como decías, esas emociones o esos sentimientos como los familiares, porque vemos desde el punto de vista de la persona que está pasando la crisis o el diagnóstico, pero también tenemos que comprender un poco la familia y nos vamos basados en que tratamos de comprender esa ansiedad también que sufre la familia, no solamente el enfermo, no solamente el paciente con un diagnóstico determinado. Entonces nosotros en la parte de ahorita con el COVID, con lo que es COVID-19, también hacemos intervención con la familia. Al igual forma también estamos trabajando con los pacientes en esta crisis, que la crisis es, ahorita mismo es lo que la pandemia. Estamos viviendo una crisis, la realidad es pandemia. Entonces estamos trabajando mucho con los familiares. Bueno, ¿qué hacemos con los familiares? Pues nosotros hacemos un seguimiento vía telefónica, ¿verdad? Pues llamamos, contactamos con esos familiares. Muchos generan emociones. Voy a hablar desde el punto familiar hacia el paciente o hacia la persona. ¿Por qué reaccionan, como decías? ¿Por qué reaccionan con eso de que no llores al paciente o a la persona que está pasando? No deja expresar, porque también la familia no sabe o los familiares no saben cómo expresar esas emociones negativas y lo que hacen es que se hacen
como digo yo, el fuerte, el hall. Yo le digo a veces a los familiares, pero no se haga el hall, el fuerte, ¿sí? Usted también tiene que expresar esas emociones, esa preocupación, esa ansiedad. También la tiene que expresar también a su familiar que está pasando por esta crisis, ya sea de COVID o por una crisis de algún diagnóstico determinado, como los que vemos en el hospital. Entonces nosotros le decimos, usted también tiene que expresarle al paciente que usted está nervioso, que usted está ansioso, porque muchas veces nosotros cuando somos pacientes con enfermedades crónicas, ¿verdad? Necesitamos llorar y ver que la familia no está tan fuerte, porque así nosotros vemos que la familia también necesita de nosotros, también necesita decir, es cierto, estoy triste, ¿verdad? El paciente dice, estoy triste, estoy frustrado, estoy enojado. Le decimos a los familiares, pero los familiares también tienen que decir, porque así nosotros cuando entendemos que el familiar también está estresado, que no sabe qué decir, que no sabe qué hacer, entonces como paciente sacamos esa fuerza también como para sostener un poco esas emociones familiares, ¿sí? Y las combinamos con las que estoy viviendo. Entonces le podemos decir, por decir, si el familiar está triste y el paciente está triste y el familiar le expresa al paciente su tristeza, entonces el paciente al mismo tiempo la tristeza le dice, vamos entonces a estar tristes todos, pero después de la tristeza vamos a poder entonces construir, como decías, y pusiste ese cielo hermoso, ¿verdad? Después del gris, después de que esa crisis generó el día gris, el momento gris, ¿verdad? Entonces después construye, tanto el paciente como la familia, construye ese momento bonito, ¿verdad? Viene después de tanto llanto, de tanta tristeza, de tanto color gris, entonces viene un arco iris conjunto. El paciente, cuando le dice al familiar y el familiar que está en crisis comienzan a construir entonces esas emociones positivas y comienzan también a desarrollar habilidades como familia, habilidades familia-paciente y familia-paciente, o sea, paciente-familia y familia-paciente. Comienzan a generar grandes habilidades y también la familia tiene que comprender que los pacientes necesitan estar un momento también en su momento de crisis, con la soledad también. Muchas veces necesitamos un espacio, ¿sí? Necesitamos un espacio, necesitamos que nuestros familiares entiendan que no necesitamos ser sobreprotegidos cuando somos pacientes con enfermedades crónicas, ¿sí? Decimos o no lo queremos expresar porque no queremos herir a nuestros familiares, pero siempre cuando hacemos la intervención con los familiares le decimos, no pongan al paciente, a la persona que está pasando en una crisis, no la pongan en una esfera, no la pongan en un cristal, ¿sí? No lo pongan, ni ustedes tampoco. Necesitan es darle su espacio, su momento y que exprese sus emociones, tanto negativas como positivas. Tatiana, mira, interesante lo que estás mencionando y quiero hacer un espacio porque usted en este conversatorio, usted puede hacer sus preguntas, puede escribirla al chat del Zoom, puede escribirla, vamos a leer al final. Vamos a tener 10 minutos para ello, para leer sus preguntas, o puede participar también cuando hablamos del espacio. Pero Tatiana, tú acabas de mencionar algo interesante desde la experiencia que tú has mirado con el trabajo con pacientes, inclusive con enfermedades terminales, con pacientes por COVID y familiares. Tú has mencionado porque la tendencia es que ponemos al paciente inmediatamente en una esfera, no lo dejamos levantarse, no lo dejamos hacer cosas que le gusta hacer, lo sobreprotegemos. O sea, esa sería mi reacción normal como ser humano. Inmediatamente correr a no permitir que la persona haga cosas, pero me dice que la preocupación que genera la familia hace que eso pase, porque en sí no es tanto el paciente que está teniendo tanta dificultad, puede ser que el paciente pueda hacer cosas solo y que el médico no le prohíba, pero entonces la preocupación, la sobreprotección que tienen los familiares, entonces genera esa burbuja muchas veces, que es lo que tratamos de romper, lo que como nosotros como terapeutas, cuando hablamos con los familiares tratamos de romper, y hablamos mucho también cuando son pacientes de cuidados paliativos, hablamos también mucho con lo que son las últimas voluntades, ¿sí? Porque en ese momento hay una crisis, están haciendo un duelo anticipado, tienen que hacer un duelo anticipado, entonces tienen que dejar que el paciente que está en el momento de crisis, el momento casi crítico, pero que pueda hacer cosas, haga sus últimas voluntades con su familia y puedan expresar y hablar muchas veces
hasta de la muerte. Y es algo que no se habla en la familia, hay ese miedo de hablar de la muerte. Entonces nosotros manejamos mucho ese duelo anticipado. Me he ido un poco más allá, pero es algo que en la crisis se piensa, la muerte, el final, pensamientos catastróficos, ¿verdad? Pero cómo generar y bajar esa ansiedad de esos pensamientos es muchas veces que el paciente pueda hablar con sus familiares y sus familiares también decirle lo que sienten por esos pensamientos de muerte, de que su familiar vaya, ¿verdad?, a fallecer. Pero pensamos expresarlo, o sea, el momento se tiene que dar antes de. Por eso nosotros le llamamos duelo anticipado para un momento de crisis con los pacientes de cuidados paliativos. No, y es súper interesante. Y mira, porque cuando uno va, por alguna razón, uno va a un sepelio como tal, tú ves que los familiares lloran situaciones que no pudieron completar con aquella persona que ya no está. Eso es lo que uno llora. Él que quería tal cosa, y ella que quería alcanzar tal cosa, y ella que quería esto y no pudo disfrutarlo. Son las principales palabras o expresiones que tú escuchas en el llanto doloroso de los familiares que le sobreviven a quien ha fallecido. Entonces, lo que tú decías es importante porque en estas crisis de pacientes con enfermedades crónicas o ya momentos paliativos, como se dice, sería importante tomar en cuenta esas últimas voluntades, como lo mencionas. Claro que sí, muy importante. La familia tiene que expresar también, nosotros le hablamos, el paciente tiene que escucharlo, porque como paciente, como crisis, es importante que nosotros los pacientes podamos ver, o los pacientes de enfermedades crónicas terminales, podamos escuchar de los familiares decir, cuando me vas a hacer falta, o estoy preocupado, porque eso es lo que debe decirle. ¿Y qué pasa? Los familiares no lo dicen porque piensan que se va a poner triste, ¿verdad?, ese paciente. Pero ese paciente genera mecanismos de afrontamiento ante la crisis también. Sí. Generamos también mecanismos de afrontamiento ante la crisis. Bueno, no sé si alguna pregunta o algo con respecto que podamos entonces ir generando este conversatorio y desarrollándolo. Mira, yo quiero aprovechar mientras le pueden escribir al chat para este conversatorio, participen, es la idea en estos minutos, pero quiero, mientras ellos participan o generan alguna pregunta, también pueden levantar sus manos si tienen alguna pregunta que hacer. Pero las redes de apoyo, y cuando hablamos de redes de apoyo en este conversatorio, porque es el tema, la importancia de los vínculos emocionales para ayudarnos en medio de las crisis, las redes de apoyo, llámese familiares o amigos, tienen que tener una disposición bien grande y bien importante para estar presente allí con esa persona que tenga una crisis. Llámese crisis de enfermedad, llámese crisis de pandemia, llámese crisis económica, inclusive, Tatiana, llámese crisis emocionales, separaciones. Porque eso en pandemia parecía mentira, pero yo pensé que la cuarentena nos iba a ayudar a crear más lazos, más vínculos, pero como que ha hecho efecto secundario en el hecho de que ha creado también más separaciones. Entonces, separaciones. Tatiana. Hablando un poco de separaciones, muchas veces la familia apoya, o los amistades apoyan, bueno, dándole como esas herramientas a la persona que se separó, ¿verdad? Dándole esa herramienta de que vamos a hacer, pero no preguntamos o no dejamos que la persona que tuvo esa separación, ¿verdad?, esa pérdida emocional, disponga qué quiere hacer en su momento, ¿sí? No, pensamos que si la persona quiere dormir, pues la persona va a caer en una depresión. No, ese puede ser un espacio, un momento donde la persona evalúe, ¿verdad?, qué quiere hacer, qué va a hacer, cuál es el siguiente paso después de esta ruptura. Pueden ser momentos en que salgan situaciones así que se puedan evaluar, ¿sí? Que se puedan evaluar la persona, autoevaluar la persona en sí. Y estamos en eso. Hasta yo una vez cometí el error de hacerlo. Quería era que mi amiga estuviera feliz, contenta y yo que vámonos de compra, pero en realidad ella no estaba, o sea, estaba en presencia, pero no estaba mentalmente y estaba más afectada estando en ese lugar. Y después ahí comprendí, porque yo dije, ok, la pregunta era ¿qué deseaba hacer ella? Eso fue lo que después caí en cuenta y dije, no es lo que yo quiero hacer, es lo que esa persona desee hacer.
Interesante. Aquí tenemos una pregunta, déjame leerla antes de avanzar para que pueda dar respuesta. Elizabeth Mercado pregunta, ¿existen en David grupos de apoyo para superar el duelo? ¿Dónde pueden asistir los dolientes? A nivel institucional, Tatiana, ¿sabes si existe en esa parte institucionalmente? A nivel de la Caja de Seguro Social, nosotros no tenemos todavía algo elaborado para manejo de duelo, pero sí tenemos profesionales que con cita, vamos a decir, un médico general, voy a decir un poquito más allá, un médico general un médico general puede indicar que necesita atención psicológica por manejo de duelo, porque muchas veces ese mal manejo de duelo, ¿verdad? Entonces lo que genera en la persona son algunas otras enfermedades, estrés, por decir, un estrés, ¿verdad? Postraumático, y puede generar dolores de cabeza, dolor de estómago, muchas veces generado por ese estrés postraumático. Entonces el médico de una vez ve y dice, ajá, esto es algo, y comienza a preguntar. Entonces ahí es donde el familiar le dice, el familiar de la persona que falleció le dice, no, es que yo tuve una pérdida hace 3, 4, 5 meses, hace un año, y no ha superado o no ha llevado su duelo de forma correcta. No es superar, la palabra no es superar, perdón, sino es no ha llevado los pasos del duelo, ¿verdad? No lo ha llevado correctamente. Entonces sí podemos hacer de que el médico general haga una referencia para un psicólogo, y en la caja sí podemos manejar eso de esa forma, más que todo en la policlínica y en los centros de salud sé que también lo manejan así. Ok, entonces institucionalmente puede tener una referencia para un psicólogo dentro de la policlínica principalmente. Claro, en este momento está como bien complicado o bien complejo esa parte por el asunto de la misma condición, pero también es cierto que existen otras entidades, ya sean privadas, Martín Piero, correcto, que pueden usted tener acceso a ellas de manera ahora muy económica, que son entidades o organismos internacionales especializados en el manejo del duelo. Tatiana, tenemos un comentario más acá. Tatiana Rojas dice, es un error decirle a algún conocido que perdió un familiar la frase lo siento. Ella misma contesta, personalmente creo que sí, porque nadie vive el dolor exactamente igual al que otra persona lo está viviendo. Exacto. Y es muy correcto. O sea, nosotros tenemos palabras que son como que las hemos aprendido por costumbre. O sea, vamos a un sepelio y le decimos, lo siento, tranquilo que la persona está en un mejor lugar. ¿Qué más decimos? Te acompaño en tu sentimiento. Mi pésame, mi más sentido pésame. O sea, y bien Tatiana Rojas lo dice. O sea, si yo le digo lo siento, realmente lo estoy sintiendo. O sea, realmente tú puedes sentir, tú no has perdido un familiar, no es tu familiar el que está, y es una palabra que simplemente la decimos por costumbre, Tatiana, ¿cierto? Cierto. Bueno, yo trato de no decirlo, sino más que todo utilizo la herramienta espiritual, ¿verdad? Dios te dé fortaleza. Sería una buena palabra para decir, o yo estoy aquí, puede ser, yo estoy aquí para lo que necesite, el apoyo que necesite. Eso sí, estas son palabras que llegan, pero a veces puedes decir, de verdad, lo siento, estoy sintiendo lo que tú estás sintiendo, no se puede. Cada uno vivimos ese momento de pérdida, ¿verdad? De los sepelios o esa tristeza de formas diferentes, de formas diferentes. Totalmente. Aquí tengo otro comentario. Lian escribe, en mi conocimiento, dice Lian, no hay grupos de apoyo, atención psicológica clínica y si necesita medicamentos, psiquiatría. Ok, dice, en mi conocimiento no hay grupos de apoyo. Bien, ahí hay grupos de apoyo, hay atención psicológica clínica y si necesita medicamentos, psiquiatría. O sea, no, por lo menos acá en David Chiriquí, pues no hay grupos organizados así como voluntariamente para dar apoyo. Pero mira lo que hace la virtualidad, es que nos permite contactarnos ahora, sin tener que viajar a Panamá Capital, contactarnos con la Fundación Piero Rafael Martínez, que son grupos organizados, puedes tener acceso a ellos. Mientras voy a leer el siguiente comentario. Luz nos escribe acá. Nos indican que es importante dejar vivir a la persona sus emociones, pero ¿cuáles serían las señales que nos indican
que necesita intervención? Muy buena pregunta, Luz, porque es cierto, estamos recomendando, permite que la gente viva su emoción, exprese su emoción. Yo diría, Tatiana, antes que me acompañes a esa pregunta, yo diría que necesitamos como estar muy pendientes a esas líneas que marcan la diferencia entre la emoción y entre acciones que vengan a perjudicar la salud y el bienestar, por decirlo así, emocional de la persona, porque llorar no es problema, o sea, tú puedes llorar, pero cuando ya tú llegas a un punto en que además del llanto lo estás acompañando con situaciones donde estás lastimándote a ti mismo, causándote peligros a ti o a otras personas, ya como que esa es una luz de advertencia que te dice, ok, está llevando el duelo o está manejando la crisis de manera no adecuada. Tatiana, no te pregunto si en tu experiencia has visto un momento donde ya nos indica que la persona requiere una intervención. Sí, también lo que es el distanciamiento social, ¿sí? El distanciamiento social puede ser por un periodo, sí, un periodo máximo de más de una semana. Ese distanciamiento social y familiar también, de cuando la persona pues más de una semana, ¿verdad? No se quiere parar de la cama, no tiene apetito, no puede dormir, insomnio, pérdida de sueño, pérdida de la motivación a querer hacer actividades diarias por más de una semana. Entonces sí tendría que buscar, ¿verdad? Asistencia psicológica, y como decía acá, pues lo que fue el comentario acá en el chat, que si en todo caso psiquiatría también necesita medicación, pues psiquiatría daría la medicación. Pero sí serían señales como lo que dices, conductas que no se había visto en la persona que demoren por más de una semana. Sí, entonces ahí sí uno comienza a decir si el familiar necesita apoyo. Pero lo importante es que, mira, la parte psicológica, nosotros los psicólogos, los colegas, estamos en muchas instituciones. No hay un grupo de apoyo aquí en Chiriquí, no hay un grupo, ¿verdad? Como tal, no hay un grupo formado como tal, pero sí en lo que estamos en las diferentes instituciones, que compañeros, colegas brindan esa atención ante situaciones así. Y de ahí entonces ellos hacen como la primera intervención, y de ahí entonces ya, ¿verdad? Refieren a un especialista, ¿verdad? Ya sea un psicólogo clínico o a psiquiatría. Excelente, es correcto. Entonces es un asunto, como decíamos al inicio, o sea, viva la emoción. 2, sea generoso con usted mismo, pero si usted, o como familiar, o usted como paciente, se percata de que las condiciones no son iguales, requiere una ayuda especializada, entonces busque esa ayuda especializada. Y creo que aquí se puede cumplir muy bien la parte en que si yo noto que lo que estoy viviendo ya se sale de mi control, es allí donde yo tengo que lograr superar el reto de expresar, necesito ayuda, aceptar la ayuda. Lian escribe acá, dice, para lo que necesite es muy grande. O sea, al menos que el reto es muy grande, no dar falsa atención a un doliente. ¿Okay? Recuerden que el duelo tiene etapas, en ellas te puedes dar cuenta si estás haciendo un duelo patológico. Ok, yo creo que los aportes de Lian son buenísimos. Sí, sí es cierto, o sea, el duelo tiene etapas, pero el problema está acá, que cómo decir qué es normal o qué es anormal, porque cada persona lo vive de una manera diferente. Entonces es allí donde el familiar, pues muy pendiente a cómo lo está llevando su familiar que está en crisis. Estamos en la recta final de la conversación, pero quiero trasladarme un poquito el tema de crisis al punto de ese equipo de apoyo, familia, esas personas que son los vínculos emocionales de apoyo, porque tenemos un reto bien grande en lo que nos vamos a convertir o lo que vamos a aceptar el rol de ser un vínculo emocional de apoyo a la persona que está en crisis. Y el reto es hacer empatía, porque hay gente que hace crisis con problemas enormes y uno dice, tiene toda la razón de estar en crisis, pero hay gente que hace crisis de problemas tan sencillos y tan mínimos que entonces yo digo, pero qué tontería, pero oye, pero deja eso, oye, pero supera. No, espera un momento. O sea, él está haciendo una crisis, ya sea por el problema enorme o por el problema mínimo, están haciendo una crisis. Por lo tanto, si yo
acepto el reto de convertirme, escúchese bien, de convertirme en un vínculo de apoyo, tengo que, uno, el reto de empatía. Dos, el reto de la escucha activa. O sea, no es decir, ok, habla, que te voy a escuchar, pues, ¿qué te pasa? Ajá, esto. No, una escucha activa, para los que hacen vínculo emocional, es escuchar lo que Jairo está diciendo, pero también escuchar lo que Jairo no está diciendo con sus palabras. Te dirá, bueno, Jairo, ahora sí la pusiste difícil, ¿no? Pero es que Jairo dice cosas con sus palabras y muchas veces son mínimas cosas, pero también Jairo dice muchas expresiones, da muchas señales con su conducta no verbal. Y hasta si yo estoy allí, escucha activa, repito, escucho lo que Jairo dice, pero también escucho lo que Jairo no puede decir, no se atreve a decir, no sabe cómo decirlo, y estoy allí para escucharlo. Y por último, si usted quiere aceptar el rol de ser la escucha, el apoyo, escúcheme esto, usted no debe caer en el papel de juzgar, porque eso es terriblemente mal, un gran error cuando uno cae en el papel de en lugar de escuchar y estar presente, comenzamos a juzgar. ¿Juzgar qué? Problemas tontos. Ah, problema grande. Pero ¿quién tuvo la culpa? Pero tú tienes la culpa. ¿Cuántas veces te lo advertí? Yo te lo había dicho ya que te iba a pasar eso. Comenzamos entonces a emitir juicio sobre un error, sobre una conducta, sobre una crisis buscada o no buscada. Comenzamos a emitir juicio. Entonces aquí tenemos que determinar, o vas a ser el juez, porque no podemos ser los dos papeles, o vas a ser el vínculo de apoyo emocional. No estoy diciendo que usted va a ser patrocinador de esto, pero estoy diciendo que usted decidió tomar el rol de ser un vínculo de apoyo para escucha activa, para estar presente, allí presente con la persona y no juzgar ni siquiera sus decisiones, ni tampoco juzgar el tipo de problema o el tipo de crisis, y mucho menos juzgar las acciones que va tomando la persona para intentar superar la crisis. O sea, esto de vínculos de apoyo, Tatiana, esto es complejo. No es nada. Es muy completo. Y no es nada. Es muy completo, Jairo. A mí me gustaría hablar un poquito, Jairo, me lo permites, de lo que es la parte de la resiliencia también familiar, ¿sí? Cómo la familia tiene que adaptarse a esos cambios que ocurren ante una crisis, ¿sí? Ya sea con determinada persona o también la crisis familiar, porque también hay crisis familiares. Entonces, cómo las personas tienen, o la familia tiene que buscar esa palabra resiliencia, ¿sí? Cómo eres fuerte ante la situación, le digo a mis pacientes, cómo usted es resiliente, cómo busca estrategias alternativas, ¿verdad? Con la familia para seguir adelante al nivel que usted pueda. No estamos hablando de que no pase por momentos de tristeza, no, pero también es que no se quede en esa emoción, que no se quede en ese estado de ánimo y que usted busque y adquiera esas herramientas por medio de la resiliencia, de adaptarse y ver cómo ante esa adversidad usted genera soluciones posibles, ¿verdad?, ante determinadas crisis, porque en esa parte entra mucho lo que es la creatividad en familia, ¿sí? La creatividad. Y también mucho lo que es la motivación, tanto familiar como también la motivación que tiene que buscar la persona que está pasando la crisis. Juega un papel importante la motivación, Jairo. Yo estoy pasando por un poquito de una crisis también de salud, y entonces he buscado alternativas, y también con mi familia, ¿verdad? Han sido creativos al igual que yo. He tratado de buscar alternativas para que esa crisis yo me adapte a la crisis para poder buscar alternativas para seguir viviendo el día a día. Y yo siempre digo a mi familia, un día a la vez. Es mi lema para mi familia. Tatiana, gracias por compartirnos tu experiencia, porque lo mencionaste, estás viviendo una crisis, tú le dices a tu familia un día a la vez. Acá Tatiana también dice acá, tomando en cuenta el tema de los niños, dice, es un error es ver llorar a nuestros hijos en crisis y decirles que el primito o el vecino tiene la misma edad y no está llorando por esa situación. Yo creo que ahí entra la individualidad. Cada persona
tiene una percepción diferente de lo que está viviendo. Y Tatiana nos introduce nuevamente el tema de los niños, y yo voy a usar ese tema para hacer como un cierre de esta primera conversación. Digo un cierre de la primera conversación, Tatiana, para todos también acá. Es que esto es un programa de bienestar emocional. Así le hemos puesto. Bienestar, bienestar, bienestar. Hemos creado como un aporte, digo yo, es el aporte que podemos dar en este momento. En mi caso es un aporte que puedo dar. No me pida plata porque no voy a tener plata para darle. No me pida trabajo porque a lo mejor tampoco voy a poder hacerlo. Pero tengo una información, tengo una experiencia, tengo experiencias y aporte, que es lo que yo puedo aportar en este momento de crisis que estamos viviendo. Y la idea es que usted tome de esta conversación ejemplos, modelos, unos patrones o algunas ideas que sirvan de referencia para que cuando lleguen esos momentos de crisis, usted pueda afrontar esos retos. Y tomando el tema de los niños, porque comencé con la metáfora de que cuando un niño sufre crisis, le cuesta expresarlo, lo llora porque le es difícil expresarlo, genera demanda, inquietud, y esto a la vez afecta a la gente que los rodea. Pero cuando un padre, llámese papá o mamá, o la persona adulta que cuida, es el cuidador de ese niño, va a entrar al proceso de contención, llámese contención de la crisis, utiliza 3 elementos básicamente para entrar en ese proceso de contención. El primer elemento es el contacto físico. El segundo elemento es el contacto visual con esa persona que está en crisis. Y el tercer elemento es la vocalización, o sea, lo que expresa, lo que dice. Y miren que esta metáfora es súper interesante porque así como estamos en crisis de niño, seguimos hasta la vida adulta, la misma metodología es la que debemos usar con un niño hasta una persona en su vida adulta. Cuando digo el contacto físico, mira, hay momentos que en lugar de decir tantas cosas, como la digo yo a veces, que hablo muy rápido a veces con que tú llegues, estés presente y le des un estrechón de mano, bueno, un puño, ahora un saludo de puño, ponga la mano en el hombro de la persona, ya es un contacto físico que dice y expresa más de lo que tal vez pueda decir con palabras. Un contacto físico, una mano en el hombro, claro, está en tu burbuja familiar ahora, pero el contacto físico se sigue utilizando en las crisis de la vida adulta. Dice contacto visual. Antes teníamos el ejemplo de cuando uno va a un servicio fúnebre, a un sepelio, queremos decir cosas, pero a veces, Tatiana, ¿sabes qué? Con estar allí, yo a veces llego, estoy allí e intento que la persona que está en ese momento de crisis me vea. Si es una sala de hospital, cuando íbamos a hacer, aunque sea me ponía en la ventana para que me viese, el contacto visual, porque ya estar allí significa, ¿sabes qué? Me acordé de ti, sabes que eres importante, sabes que no puedo hacer mucho para remediar, no puedo hacer nada para cambiar, pero aquí estoy. Con ese contacto visual te estoy diciendo, aquí estoy presente. Entonces esa presencia, dejarse sentir allí, ya es algo que ayuda al momento de contención. Y por supuesto, la verbalización o las palabras que digamos, por favor, como dije antes, que no sean para emitir juicio, que no sean ni siquiera para decir lo mucho que yo sé sobre esa crisis, ni tampoco para decir, cuando ya a mí me pasó eso, yo le dije a ese tal cosa. No, tampoco es por eso, porque mi experiencia fue una, la experiencia de quien está en crisis es otra. Mi perspectiva de mi crisis fue una, pero la perspectiva de la persona que está en crisis está bien nublada en ese momento y está teniendo otra perspectiva. Así que ni siquiera sea para emitir juicio. Eso, si queremos ser un correcto vínculo de apoyo emocional a esa persona que está en crisis. Tatiana, tus últimas palabras, por favor. Bueno, solamente es como para decir que todos pasamos por diferentes tipos de crisis y yo siento que cada persona tiene su forma, tiene su manera de actuar ante esas crisis y no es el no estar triste ante esas crisis o no tener esos sentimientos o esas emociones negativas, sino es saber cómo manejar ese momento de esa crisis y cómo transformarlo, ¿verdad? Cómo buscar ante esa crisis otras habilidades o, por decir, formas positivas de vivir el día a día. Yo con mi crisis he ganado muchas cosas, no materiales, sino en mi formación también como persona y espiritual, ¿sí? Y entonces es importante que ante las crisis nosotros podamos tener o reconocer
toda enseñanza que deja la crisis, porque todas las crisis dejan siempre una enseñanza, algo aprendemos, algo que siempre nos nutre como persona. Eso es lo que quería aportar, Jairo. Gracias, Tatiana. Eso me recuerda lo que dijiste hace un minuto, un día a la vez. Exacto. Pero vivirlo, o sea, vivir el día, sacarle un aprendizaje y una experiencia a ese día. Creo que con tus palabras son fenomenales para ir cerrando mi conversación de hoy. Repito, los vínculos emocionales no se hacen cuando estás en crisis. Los vínculos se hacen antes y se manifiestan en el momento de las crisis. Esto es como cuando nosotros como padres tenemos que estar presentes a lo largo del desarrollo de ese niño para que cuando esté en crisis, cuando tú le digas a tu hijo, vamos adelante, ese hijo diga sí, papá, porque representas papá o representas una mamá para esa persona. O sea, hay un vínculo emocional que te une, y por tener un vínculo, la palabra que venga de esa persona importante para mí emocionalmente, papá, mamá, pareja, hijo, entonces sí van a hacer efecto en mí. Pero si tú nunca has tenido un vínculo, una relación con esa persona y vas a llegar a decirle cómo hacer las cosas, créeme que uno lo que hace es bloquear inmediatamente, porque ¿quién es este? ¿Quién se cree? Y uno hace bloquear. Pero entonces los vínculos, repito, construyámoslos ahora que estamos bien, para que llegado el momento de necesitarlos, los tengamos a nuestro alrededor, porque lo hemos construido y lo hemos cultivado. Licenciada Tatiana Gutiérrez, muchas gracias a todos, damas y caballeros. Muchas gracias por su tiempo, por estar presente acá. El mes de febrero tenemos otro conversatorio, mandaremos la información con tiempo para que usted pueda también participar de nuestro siguiente conversatorio. Si quieren ver este video, lo van a tener en nuestro canal de YouTube. Allí va a estar colgado el primer conversatorio del día de hoy. Allí sí que puede repetir, mirar nuevamente allí, y hacer su propio análisis, sus propias aplicaciones, porque es lo que queremos hacer. Trabajemos con nuestros niños ahora, trabajemos con nuestros adolescentes ahora, que estamos comenzando este periodo, este proceso. Trabajemos con ellos ahora, porque irán creciendo, irán creando vínculos emocionales que le ayudarán a seguir adelante en medio de la crisis. A todos, buenas noches, que tengan una linda noche y que su familia estén con bien. Saludos, Tatiana, muchas gracias por tu compañía. Gracias, Jairo. Buenas noches. Buenas noches, gracias, Tatiana. Saludos, nos vemos, hasta la próxima.